Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi vida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados el pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Bendiciones, hermanos, es un gusto poder compartir la palabra del Señor con ustedes. La verdad que se extraña muchísimo la comunión con los hermanos, poder tener esos cultos, pero bueno, es un tiempo que nos ha tocado y lo tenemos que afrontar de la mejor manera, ¿sí? Lo más importante es que en todo este tiempo nos deje una enseñanza. En lo particular creo que nos ayuda a valorar primeramente la relación entre hermanos que solemos tener, y también que es un buen momento para poder manifestar al Señor, por sobre todas, no nosotros, sino que podamos manifestar al Señor, la solidaridad, estar atento a los vecinos, a aquellos que necesitan. Quería compartirles un pequeño texto. Primeramente vamos a leer Romanos, capítulo 8, versículo 18 y 19, y dice así: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y me llamaba mucho la atención la palabra manifestación. Por lo general se me venía a la mente, un piquete, un corte de ruta, en el cual uno ve que hay manifestantes. Y lo más importante de la manifestación no es quién lo manifiesta, ni la manera, sino qué es lo que está manifestando, o sea, cuál es el motivo por el cual manifiesta. Por lo general se manifiesta un problema, si uno está a favor o en contra de algo, o un reclamo, ¿sí? En nuestro caso, podríamos llamarle que lo que manifestaríamos seríamos al Señor mismo y sus atributos. No tanto tiene que resaltar quién está manifestando, o sea, nosotros, sino lo que estamos manifestando, que en este caso sería Dios, y su amor y su bondad, lo que Él piensa, lo que Él estableció. Eso es lo más importante. Y se me venía esta palabra porque pienso que es un buen momento para que realmente los hijos de Dios manifestemos la voluntad del Señor, ¿sí? Nos demos a conocer, reflejemos. En otra parte dice que reflejamos la voluntad del Señor. Lo más importante no es el espejo,
sino lo que está reflejando, que en este caso sería la voluntad del Señor. Y me ayudó mucho a entender esto un personaje de la Biblia, que lo vamos a leer ahora, que es Gedeón, ¿sí? Primeramente, antes de repasar algunos episodios de la vida de Gedeón, quería que podamos leer el contexto en el cual Dios decide manifestar a través de la vida de Gedeón. Y podemos leer en Jueces, capítulo 6, versículo 12. Antes de entrar exactamente en la vida de Gedeón, después los animo a que lo podamos leer por completo, pero era así más o menos el contexto. Israel se encontraba asediada por los madianitas, que constantemente los estaban atacando. Entonces la solución que encuentra el pueblo de Israel dice que se escondían en cuevas, cavernas y lugares fortificados, ¿sí? Entonces, teniendo el pueblo de Dios todas las promesas que conocemos, teniendo el testimonio de lo que habían vivido, encontraron esa solución: esconderse en cuevas, en cavernas, en lugares fortificados de los madianitas que lo atacaban constantemente. ¿Y por qué pasa esto? Porque el pueblo de Israel no tenía en cuenta el Dios poderoso que tenía. Asimismo, como nosotros todo el tiempo tenemos que recordar, animarnos unos a otros, el Dios poderoso que tenemos. Y el pueblo de Israel se había acostumbrado a esa situación por años. Entonces ellos plantaban y cuando era el tiempo de la cosecha, ¿sí?, venían los madianitas y arrasaban con todo. Se quedaban con sus ganancias, se quedaban con sus ganados. Y el pueblo de Israel se había acostumbrado a esa situación. Entonces, ¿qué hacían? Se escondían en cuevas, en cavernas y en lugares fortificados. Y en esa situación de caos, que muchas veces puede ser similar a la que nos toque vivir, y no hablo exclusivamente de estos últimos meses con esta pandemia, sino de por lo general que el pueblo de Dios se siente como acorralado por el mal, por los medios de comunicación, por la ideología dominante. Es el momento que Dios decide manifestarse a través de la voluntad, manifestar su voluntad a través de la vida de Gedeón. Pero vamos a ver cómo también Dios empieza a trabajar en la vida de Gedeón. Vamos a leer Jueces capítulo 6, versículo 12 al 19. Dice así: Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en la mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando, Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura y una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encima. Me sorprendía un poco la actitud de Gedeón, primeramente de excusarse, ¿sí? Pero también las primeras palabras que dice el ángel que le envió el Señor, que yo creo que es fundamental para que nosotros de acá adelante entendamos
en el hecho de manifestar la voluntad del Señor, que ante todo Jehová está con nosotros. Porque toda la justificación que viene de Gedeón en adelante es porque no entendió las primeras palabras. ¿Qué le dijo? Si leemos de nuevo el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Entonces Gedeón empieza a excusarse, diciendo, ¿cómo voy a yo liberar a mi pueblo? ¿Cómo voy a manifestar la voluntad tuya si soy el más pobre? Vengo de una familia no importante. Porque Gedeón pensaba que si había algo que debía hacer él en manifestar la voluntad de Dios, lo iba a hacer con sus propias fuerzas. Y lo primero que le aclara el ángel es, Jehová está contigo. Entonces, ante cualquier cosa que nosotros queramos manifestar la voluntad de Dios, previa oración, tenemos que entender que Jehová está con nosotros. Él nos va a respaldar. ¿Por qué? Porque como les comentábamos al principio, lo más importante no es quién manifiesta, sino qué es lo que manifiesta. Entonces, si nosotros realmente comprendiéramos en nuestro corazón que Dios es el que nos va a respaldar, Dios es el que está con nosotros, nos liberaríamos un poco, ¿sí? Andaríamos más libres. ¿Por qué? Porque entenderíamos que Dios nos va a respaldar ante cualquier situación. Vamos a seguir leyendo en Jueces, capítulo 6, versículo 25 en adelante. Bueno, tranquilamente, ya que tenemos tiempo, podemos en nuestras casas leerlo por completo, ¿sí? El capítulo. Pero no me quiero tomar tanto tiempo. Vamos a ver cómo, si bien Dios es el que se manifiesta a través nuestro, muchas veces nos da indicaciones de cómo lo debemos hacer. Y eso se logra con la comunión con Dios. Previamente a esto aparece lo que ya conocemos del vellón, que Gedeón le pide una señal a Dios, ¿sí? Pero bueno, no tenemos ahora tiempo para desarrollarlo por completo. Pero también tenemos que estar dispuestos a ser tratados por el Señor. A la hora de manifestar su voluntad también tenemos que ser tratados, ¿sí? Vamos a leer a partir del versículo 25 al 27. Y dice así: Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica un altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. A mí lo que me dejó pensando mucho es que muchas veces decimos: Señor, quiero manifestar tu voluntad, Señor, quiero servirte, Señor, quiero ayudar a los demás, Señor, quiero ser un reflejo de tu presencia. Pero primeramente tenemos que ser tratados personalmente. Y en la casa de Gedeón, la casa del padre, había altares, tanto a Baal como a Acera. Y que primeramente, antes de reflejar la voluntad de Dios, tenían que ser derribados en la casa de Gedeón. ¿Por qué? Porque si bien Gedeón era un hombre valiente y esforzado, evidentemente nunca se opuso a que en su casa había estatuas de dioses ajenos. Entonces, en este tratar de nuestra vida, tenemos que ir derrumbando altares que tenemos en nuestra casa. ¿Qué significa esto? Cosas que ocupan el lugar del Señor. Obviamente, en la actualidad ninguno de nosotros va a tener
una estatua o del Gauchito Gil o de San La Muerte en la casa que va a adorar, pero sí tenemos altares que significan que ocupan el lugar del Señor. Y antes de manifestar la voluntad del Señor, tenemos que ser tratados. Y yo creo que este es un tiempo también en que nos va a servir de reflexión para ver qué cosas ocupan el lugar del Señor en nuestra familia, en el seno de nuestra casa, en el seno de nuestro hogar. Cosas que ocupan el lugar primero antes que el Señor. Yo les doy como testimonio que yo me he dado cuenta que en estos casi 3 semanas de no estar trabajando, de estar de cuarentena, el primer lugar no lo ha ocupado el Señor. No sé cómo les habrá pasado a ustedes, pero por lo general, si nosotros vemos la cantidad de horas que tenemos en el día en esta cuarentena, el primer lugar no lo está ocupando el Señor. En mi caso, no sé, me dediqué a trabajar, a hacer algo en mi casa, a pintar, pero me di cuenta, reflexionando, que el centro no había sido el Señor en estas 3 semanas. Seguramente no les habrá pasado a ustedes, pero a mí sí me pasó. Entonces, queremos manifestar la voluntad del Señor, pero primero debemos derribar los altares que están en nuestros hogares, aquellas cosas que ocupan el primer lugar. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención es cómo Dios le da órdenes específicas al Señor, a Gedeón. O sea que no es que, nosotros manifestamos la voluntad del Señor y lo hacemos como se nos ocurre, de la manera que nos ocurre. Él va dando detalles, por eso le dice: el segundo toro, el de 7 años, agarrar la madera que vos tenías para la estatua de acera y hacer un altar. Entonces le da detalles, ¿sí? En este manifestar, que creo que es un momento único que nosotros tenemos como iglesia para manifestar la voluntad del Señor, tenemos que pedirle al Señor que nos dé las indicaciones, cómo hacerlo. Y eso lo vamos a lograr teniendo comunión con el Señor. Entonces Gedeón estuvo dispuesto a manifestar el poder de Dios, pero no alcanzaba con estar dispuesto, ser esforzado y ser valiente, sino que también tomar riesgos y hacer cambios rotundos en su casa. En el caso de Gedeón, derribar la estatua de Baal, la estatua de acera, aunque eso vaya en contra de todo lo que tenía su familia. Entonces, lo distinto de Gedeón es que estuvo dispuesto a manifestar la voluntad del Señor. Y vamos a seguir leyendo en Jueces capítulo 6, versículo 34. Yo voy a ir un poco rápido porque, tampoco nos podemos tomar mucho tiempo, pero los animo a que lo podamos leer por completo, el capítulo. Y dice así: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón cuando éste tocó el cuerno. Los aceritas se reunieron con él. Amén. Es indispensable que para manifestar la voluntad del Señor estemos llenos de su Espíritu. Amén. Me habrán escuchado la última vez que me tocó compartir la palabra en la congregación, el anteúltimo antes de la cuarentena. Yo les compartí acerca de la comunión con el Señor y conocer a Dios. Habíamos leído esa palabra que dice: nunca os conocí, porque nunca habíamos tenido intimidad con el Señor. Y acá se aplica, ¿sí?, como un paso previo a la manifestación del Señor en nosotros, de poder ayudar a otros, de poder extender nuestra mano. Es indispensable que nosotros tengamos una comunión íntima con el Señor. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vamos a poder escuchar al Señor, poder tener las directivas. Una relación, como yo di en ese ejemplo, de la esposa y el esposo, ¿sí?, una relación íntima. Por eso dice el versículo 34 del capítulo 6 de Jueces: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Ahí se completa, como quien diríamos que nosotros aportamos el vehículo, pero el que pone el combustible en la nafta es el Señor.
el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Y ahí va a venir todo lo que va a pasar después, que ustedes ya conocen la historia, ¿sí? Gedeón vence a los madianitas, los libera. Bueno, lo pueden leer, no me voy a detener mucho en eso, pero dice: el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Tenemos que rogar en este tiempo que el Señor nos dé su Espíritu, que nos dé una doble porción de su Espíritu. ¿Para qué? Para estar atento, para poder discernir lo que la gente necesita. La gente no necesita que le manifestemos a Julián, cada uno ponga su nombre, sino que seamos un mero reflejo de Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es amor, pero también es un Dios justo, también es un Dios castigador, también es un Dios que aborrece el pecado, también es un Dios que quiere que le sirvamos, es un Dios sanador, pero también es un Dios que nos pide que derribemos altares, ¿sí? Que lo pongamos a Él como primer lugar. Nos va a dar señales si se las pedimos, como Gedeón, el vellón mojado, el vellón seco. Él nos lo va a hacer. Pero también, seguido a eso, tenemos que entregar algo que está muy arraigado. Y evidentemente en la familia de Gedeón estaba muy arraigado la estatua de acera, a Baal, ¿sí? Aquellas cosas que ocupaban el lugar del Señor. Entonces, los animo a que pidamos del Señor una doble porción de su Espíritu, amén. Que podamos entender que en el tiempo que viene vamos a salir de esto, en un par de meses vamos a volver supuestamente a la vida normal. Pero lo que no tiene que pasar es que dejemos de manifestar la voluntad del Señor. Que cuando nos toque volver a nuestro trabajo, veamos al compañero de trabajo, al compañero de facultad, como aquel que también puede ser infectado por el mal. Asimismo como aquel que puede perder la salvación si nosotros no estamos atentos a manifestar la voluntad del Señor. Para ir terminando, no hacerme muy extenso, quería que podamos leer juntos Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y la verdad que este texto es para sacarle jugo. Dice, lo leemos de nuevo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y acá yo creo que resume todo lo que quiero comunicarles, ¿no? El Señor nos va a dar su espíritu, si nosotros lo pedimos, para poder manifestar en este tiempo la voluntad del Señor. Nos va a dar las instrucciones, así como se las dio a Gedeón, pero nos ha dado un espíritu de poder para hacer, si nosotros nos disponemos, milagros, cosas sobrenaturales, pero también de amor hacia el que necesita, pero por sobre todas las cosas de dominio propio. Yo en lo personal creo que este es un tiempo en el cual como iglesia tenemos que pedir, como dice acá, un espíritu de dominio propio también. ¿Para qué? Para poder relegar las cosas que nos agradan, para poder enfocarnos en nuestro Señor y en nuestro Salvador. Así que bueno, eso era lo que quería compartirles. Que el Señor los bendiga y esperemos que nos podamos ver pronto. Y que cuando nos juntemos nuevamente, no sé cuándo será que podamos tener nuestros cultos, podamos testificar de cómo Dios se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros. Y no tengo duda que el Señor en este tiempo de cuarentena aún va a añadir a aquellos que van a ser salvos, y cuando nos juntemos el próximo domingo vamos a tener hermanos nuevos en Cristo y vidas transformadas.
No nos olvidemos de estar atentos a las necesidades de los hermanos en Cristo y también de los vecinos. Es un momento de mucha necesidad, no solamente económica, sino espiritual también. Que el Señor los bendiga. Amén. Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. La vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario